Vamos con Jime, que se encuentra en el edificio de Juan Sartori, desde donde, bueno, está toda la estrategia de campaña. Describinos en primer lugar, Jime, un poco cómo es ese lugar, dónde se encuentra. Estamos viendo la Plaza Independencia. ¿Cuántos pisos ocupa la infraestructura Sartori en esta campaña? A ver si nos podés describir un poquito más ese lugar donde te encontrás en este momento. Así es, Sole. Nos encontramos, como algunos lo llaman, el búnker de Sartori. Es un edificio que cuenta con 5 pisos de oficinas enfrente a la Plaza Independencia. No hay mucho que describirlo, van a ver ustedes mismos, grandes ventanales. ¿Por alguna razón estás enfrente del edificio de Presidencia? Buenos días. Quizás para hacer más fácil la mudanza algún día, pero no, es casualidad. Buen día, un gusto estar acá con ustedes y mostrarles nuestra campaña, nuestro equipo, nuestra gente que está acá trabajando con muchísima motivación todos los días. Bien, vamos a recorrer un poco. No vamos a poder trasladarnos por los 5 pisos, pero sí elegimos un piso en el que ya hay mucha gente trabajando desde temprano. ¿Qué se está haciendo en estas oficinas ahora? Y acá hay de todo. Hay gente que está organizando la logística, la agenda, por dónde vamos a ir, qué lugares del territorio vamos a visitar. Hay mucha gente que se contacta con nosotros a través de las redes sociales, a través de email. Entonces vamos recibiendo la información, vamos contactando a la gente y viendo cómo podemos trabajar con ellos. Hay mucha gente joven, se te acercan a ti, tú estás haciendo una campaña para reclutarlos. ¿Cómo es el tema de la militancia joven en Uruguay? Sí, es algo que estamos viendo, es un gran entusiasmo de la juventud por mi candidatura. Y creo que porque es distinta, es más moderna, es algo que es diferente que el sistema político tradicional, y entonces estamos generando muchísimo entusiasmo y una efervescencia en la juventud, que muchas veces llaman y dicen, bueno, yo nunca milité, nunca había pensado en hacer política, pero ahora sí. Entonces hay diferentes maneras de participar, generalmente entran a través del sitio web juansartori.ui y a partir de ahí los ponemos a hacer cosas. Acá están seguramente trabajando en las propuestas y los programas, porque el 7 de mayo vamos a hacer la presentación del plan de gobierno. No puedo evitar que me llame la atención la perrita que está ahí abajo. ¿Quién es? ¿Es una oficina pet friendly? Esperanza, vení a saludar. Vení. Esta es Esperanza, es la perrita de la campaña. La adoptamos en un refugio, una perrita que viene de Ciudad del Plata, que estaba abandonada. Y fue parte de anunciar también las propuestas que nosotros tenemos por los animales, que son algo muy importante. Y dijimos que bueno, hay que favorecer la adopción de estos animales abandonados, estos refugios que tienen muy poco apoyo del Estado. Entonces, además le pusimos el nombre por Facebook, porque llamamos a todos los que nos siguen a proponer algún nombre y le pusieron, el mejor de todo fue Esperanza. Bien, hablando de campañas de animales, estos días se ha tratado mucho el tema de las jineteadas. ¿Cuál sería tu postura? ¿Estás a favor de esta actividad? ¿Es cultura? ¿Es maltrato animal? ¿Tenés una postura hecha sobre este tema? Como siempre, hay que parar de estudiar los temas en enfrentamientos permanentes. Y yo creo que se puede respetar nuestra cultura, nuestras tradiciones, de una manera donde se cuide el bienestar animal. Entonces encontremos mejor una solución de mantener tradiciones con esta nueva sensibilidad de hoy que es distinta y que es la de la sociedad en la que vivimos. Bien, has lanzado tu libro. Hace unos meses nos preguntábamos quién eras y escribiste tu autobiografía. ¿En qué momento pudiste sentarte a escribir tu autobiografía? A ver si nos pueden alcanzar alguno de los ejemplares y lo vemos. Nacho, tráeme el libro que quedó allá, así lo mostramos. Sí, viste que cuando yo lancé la candidatura mucha gente se hizo muchas preguntas y mucha gente empezó a hablar de mí sin conocerme, sin conocer mi historia. Y medio reaccionando a eso, porque yo no quería entrar en contestar críticas con críticas, me puse a escribir algunos momentos de mi vida que me fui acordando, que me parecieron importantes. ¿Fue durante estos meses escribiste un libro? Sí, ahora, pero mirá que hay mucho tiempo de traslados en los autos. Por ejemplo, una técnica que yo recomiendo es la de dictar. Entonces a veces dictaba o contaba unos momentos de mi vida y el equipo lo iba pasando. Y así surgió el libro que acá está, que se llama Volver a crear futuro, en el cual yo cuento mi vida, pero de una manera, yo creo, accesible. La idea era no hacer un libro complicado, pesado, sino simplemente contar algunas anécdotas o esos momentos en la vida donde alguien con una palabra, con un consejo, después tuvo unas consecuencias muy importantes. Y de vez en cuando meto ahí adentro algún comentario político, porque de eso se trata también, ver cuál es mi visión y por qué razones estoy emprendiendo esta carrera política ahora. Así que lo recomiendo a quien tenga ganas y le divierta conocer un poquito más.
Acá Bien. está el libro. Crear que está en todas las librerías. crear el futuro es una frase bastante importante. ¿Se debe crear con las bases que ya están o tú sos partidario de que hay que hacerlo de nuevo, de cero? No, yo soy esas personas que son en su vida personal muy tradicional. Yo creo en los valores históricos, de todo punto de vista, político de nuestros partidos, el Partido Nacional, como ven ahí, y basarse sobre eso para interpretar la sociedad de hoy, pero es muy importante pensar en qué viene mañana, cómo estamos preparándonos, cómo vamos a trabajar, y yo en eso trato de estar siempre enfocado en el futuro, el volver a crear futuro. Hay mucha gente que me dice hoy en el país entero que no siente que estemos generando las oportunidades para que desarrollen. Sobre todo muchísimos jóvenes que dicen, no sé si las oportunidades están en Uruguay. Entonces, volver a crear futuro para mí es definir ese Uruguay que queremos, que genera la confianza de su gente en que en Uruguay hay un futuro interesante, que hay oportunidades, que tenemos que pelear porque las cosas funcionen aquí, cerca de nuestras tradiciones, de nuestros afectos, de nuestras familias, que muchas veces se dispersan y se separan para poder desarrollarnos como país y como personas. Bien, bueno, seguimos recorriendo el búnker. ¿Alguno de los chicos se animará a contarnos de qué están haciendo, qué están trabajando acá? Este es el equipo digital que operan todas las redes sociales. Y ahí el encargado de este equipo es Martín, que está ahí. A ver, si querés, Martín. Martín es el que crea la campaña de publicidad que aparece, por ejemplo, en nuestros celulares. Mirá, preguntale. Mirá. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Un gusto a toda la audiencia. Un ¿Cómo placer. es el equipo de trabajo aquí, que están desde tempranito ya trabajando? Sí, empezamos bastante temprano, a veces incluso en la previa, allá desde las 6 de la mañana, 7 estamos trabajando. Y bueno, en realidad somos un equipo de 11 personas, de las cuales se dividen en diferentes sectores. Tenemos un sector audiovisual, un sector diseño, un sector análisis de datos, un sector redacción, un sector de la parte de manejo mismo. ¿El jefe es tan enérgico así como se lo ve cuando llega? ¿O es un poco más serio? Es impresionante. La verdad que si hay una palabra que puede definir a Juan Sartori es hace todo el tiempo. Es una cosa impresionante, viene, nos pregunta, bueno, ¿cómo va todo? La verdad que es muy ansioso en el mejor sentido de la palabra y la verdad que es un placer. Bien, 5 pisos, muchas oficinas. ¿Cuántas personas trabajan acá? Pero lo más importante es que se habla mucho de Juan Sartori, pero yo creo que gran parte de la razón por la cual estamos haciendo las cosas bien es este equipo que ven aquí. ¿Cuántos son en total todos los que traban? ¿Tienen algún número? Y sí, fácil. ¿50 personas? Sí, en total. De digital acá somos en este momento unas 14 personas. 13, 14, porque a veces tenemos también algunas personas que nos ayudan en términos de audiovisual y todas esas cuestiones, pero sí. Y siempre me preguntan, yo creo que el secreto de lograr las cosas es armar buenos equipos complementarios, darle la oportunidad a gente que quiere desarrollarse y trabajar duro y con mucha motivación. Porque a veces acá es verdad, hacemos largas horas, pero terminamos los días contentos de haber cumplido con una cantidad de cosas, trabajando en esta campaña que nos tiene llenos de entusiasmo. Y yo creo que este gran equipo que ves hoy, solo uno de los pisos, es parte de lo que siempre me preguntan. Bueno, seguramente sea gracias a la gente que estás viendo acá y no tanto gracias al candidato. Bien, Juan, abrimos la conversación con el piso de Buen Día Uruguay. Tenemos a Soledad Ortega que te quiere trasladar una consulta. ¿Qué tal? Buenos días, Buenos días. Sartori. ¿Cómo le va? Interesante ver el lugar de trabajo, sin duda, porque bueno, mucha gente No la está escuchando. Yo le voy a... A ver, pasar el retorno, Le voy a por favor. Gracias, facilitar mi Jimé. retorno, entonces. Ahí está, más fácil. Sí. Hay 2 retornos. Bueno, Vamos, no digo ahora que, sí, que ahora muy sí, interesante. Buen día, Sartori. ¿Cómo le va? Soledad Ortega le habla. Muy interesante, digo, el recorrido a las instalaciones de esta campaña. ¿Se ha inspirado, por ejemplo, en otros países a la hora de armar esta infraestructura? Porque, bueno, no estamos tan acostumbrados a ver esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo pienso que el mundo ha cambiado, ¿no? Tenemos campañas y elecciones cada 5 años. Y hoy 5 años es una eternidad. Hace 5 años no existía Instagram o muchos de los métodos con los cuales la juventud hoy comunica y el mundo en el que viven. Yo creo que la política y las campañas tienen que adaptarse rápidamente a la sociedad de hoy, al mundo de hoy. Entonces toda esta gente joven, este trabajo en equipo, por supuesto, es el resultado de lo que se ha visto en el mundo entero en términos de cambios, de manera de comunicar y manera de hacer llegar el mensaje, porque va de los 2 lados.
Yo empecé esta campaña diciendo, quiero escuchar. Lo más importante es escuchar a la gente para saber lo que quieren y cómo podemos tener una política más cercana. Y gran parte hoy de la comunicación, de los mensajes, vienen por redes sociales. Es donde la gente exprime sus problemas, su malestar o sus esperanzas. Entonces es la manera de poder escuchar realmente, es tener un sistema organizado, como lo es este equipo de redes sociales y el mundo electrónico en el que vivimos. ¿Qué más se va a Bueno, enterar? mientras lo vuelven a llamar para que tengamos el retorno, ¿te parece? Yo le traslado las preguntas que le están haciendo. ¿Cómo no? Porque sabes que ya lo vamos a tener en piso, Jime, lógicamente, para conversar más sobre el proyecto, pero ¿qué quiere que se entere la gente con esta autobiografía que publica? ¿Qué faceta de él le interesa bueno, hacerle llegar a la gente a través de este libro que presentó en la pasada jornada con Mercedes Vigil, que lo acompañó en dicha presentación? ¿En dónde pone el foco, digamos, en su autobiografía? Ahí tenemos este teléfono, no sé quién es, sonando. Esto es con un televisión tango. en vivo, está sonando el tango porque lo están llamando. Ahora sí, vamos a poder escuchar, lo conectamos. Nos decía Soledad, ¿cuál es el foco de este libro? ¿Qué es lo que querés transmitirle a la gente en la presentación que fue del otro día? Para mí lo más importante es la historia humana atrás de un candidato, en este caso a la presidencia, porque la vida es un seguimiento de pequeños momentos que son importantes, donde uno tiene obstáculos, hace sacrificios y sigue adelante, como lo es también una campaña. Entonces a mí me interesaba aquí demostrar, por ejemplo, la importancia de mi familia, cómo en algunos momentos conté con ellos, me ayudaron, me dieron consejos, cómo tomé la decisión, por ejemplo, de lanzarme a la política, mis niños, una cantidad de aspectos personales que hacen que se entienda mejor la motivación. Y sobre todo en el contexto de la política, donde se habla mucho a veces del currículum, de los logros. Pero yo sé lo que es empezar de cero, trabajar. Yo no recibí ninguna herencia y he trabajado muy duro desde el principio en tratar de generar empresas, crecerlas, haciendo al principio todo y después armando buenos equipos. Y creo que es una historia que mucha gente viene al Uruguay, me comenta la dificultad de salir adelante, la dificultad de administrar un comercio con los impuestos, los costos que tenemos, la dificultad de tener una actividad independiente. Entonces yo quería también transmitir ahí que de eso entiendo. Eso lo he hecho toda mi vida. Cuando decimos el trabajo es la preocupación principal del uruguayo hoy. Yo sé cómo hacer para que se generen fuentes de trabajo, porque lo he hecho toda mi vida y lo he vivido en carne propia. Entonces también esa historia va a permitir conocerme mejor como ser humano, como persona y también mi recorrido. Hablando de trabajo, una de las frases que ha generado más movimiento y más respuestas fue la de generar 100.000 puestos de trabajo. Tú como economista, como licenciado en economía, ¿cuáles son las formas de bajar tanto el desempleo? Sí, se trata de estudiar mucho y a veces lo único que hace falta es que alguien haga una propuesta para que todo el sistema político la critique sin pensar si es posible o cómo lo podemos lograr. Tenemos que generar esos puestos de trabajo de manera absolutamente prioritaria. Tenemos en los últimos 3 meses 40.000 puestos de trabajo que se han destruido. Es la mitad de un estadio centenario lleno de gente que ya no tiene trabajo o cómo llegar a fin de mes. Entonces es una prioridad. Y trabajo se genera en todos lugares del mundo de la misma manera. Precisamos empresas que sean rentables, inversiones que vengan y se instalen. Entonces tenemos que volver a generar en Uruguay esas condiciones. Que además todo lo entiende de manera simple. Si tenemos el combustible más caro de toda la región, no es por factores externos, es porque le pusimos demasiado impuestos y eso hace que muchas actividades hoy sean inviables y dejen gente por el camino. Entonces hay que reorganizar nuestra economía para que sea competitiva y hay que ir a buscar esas inversiones que venían y que hoy ya no ven en Uruguay ese lugar tan atractivo. Entonces es una mezcla de bajar impuestos, reducir la burocracia. A mí me gustaría reducir a 1/3 del tiempo que toma, por ejemplo, lanzar una empresa o hacer un trámite, que todos vivimos esa burocracia en el día a día. Y con esas buenas condiciones, tratar de generar la inversión, que muchas empresas me dicen a mí, si me aflojaran un poquito con los costos, me gustaría crecer, me gustaría contratar, y eso va a hacer que nuevamente las fuentes de trabajo se vayan generando. Y el número de 100.000 es algo que no tiene discusión, se ha generado en muchísimos otros periodos de nuestro país, y por supuesto que es un número al cual, si llegamos, hubiéramos resuelto
el problema más grande que tiene el Uruguay hoy. Y ese es el objetivo de un gobierno. Yo quiero resolver ese problema porque los uruguayos han dicho que es el que cualquier político tiene que enfocar rápidamente. Sí, los escuchamos. Jime, tú le podés poner el retorno a él porque si no tenés que volver a repetir la pregunta. Y ya lo tiene, genial. No, lo que le quería preguntar, porque justo Ahora sobre estoy, este escucho tema, perfecto. bien, del tema de la creación de No empleo. nos podemos separar mucho nomás, pero estoy. Ahí está, juntitos. Que es bien interesante. Es que usted ayer un poco se refirió hasta la propia interna del Partido Nacional, cuando de alguna manera se opuso a otras propuestas dentro del Partido Nacional que apuntan más al recorte, a la austeridad. Y usted dijo, por el contrario, yo no voy por esa línea, creo que la solución es traer inversiones del exterior y apuntar a que los que hoy tienen empleo lo sigan teniendo dentro de la función pública también. Yo creo que hacía clara referencia a propuestas de la calle Pou, pero en ese sentido, ¿qué es lo que dijo exactamente? Si lo puede volver a reiterar. Sí, yo hablo en general, porque me parece que en esta campaña habían dos modelos. Un modelo que todos reconocerán que dice, sigamos por donde venimos. Sigamos aumentando los impuestos, que eso hace que la vida es más cara, que las empresas cierran y el desempleo que siga subiendo. Ese camino no funciona. No hay ninguna duda que hay que cambiarlo. Pero por el otro lado, ahí pasa esperanza, pero por el otro lado, tampoco yo creo que sea viable un modelo donde dice, esto es una empresa, entonces como no dan los números, saquemos tantos empleos públicos, cortemos tales planes sociales. No es necesario. En Uruguay hemos tenido siempre un Estado fuerte que funciona. Yo creo que lo que falta es buena administración. Los presupuestos que tenemos en casi todos los ámbitos son muy altos, pero sin embargo los resultados no son buenos. Entonces debemos administrar bien. Con esa buena administración se va a poder tener presupuesto para que los servicios funcionen mejor. Y además yo creo que como somos un país que tiene una escala relativamente chica, si logramos atraer inversiones, en realidad vamos a poder crecer la economía sin tener los costos sociales que tendrían grandes recortes y que no han funcionado tampoco en otros lugares del mundo, porque a veces los números dan y el costo social es más importante todavía. Yo creo que hay un tercer modelo, un modelo alternativo en el cual si generamos buenas condiciones, generamos inversión. Y cuando hablo de inversión extranjera, muchas veces son los propios uruguayos que tienen dinero afuera o que han ido a invertir a Paraguay con muchísima gente en el agro, que deberían volver e invertir en una economía que funcione. Así vamos a generar fuente de trabajo y vamos a poder seguir teniendo un Estado en el cual es importantísimo volver a tener buenos servicios. Yo creo que lo bueno de todo esto es que se arregla con buena administración y buenas decisiones desde arriba. Me he reunido con policías, con maestras y todos dicen lo mismo. Tenemos la capacidad de que las cosas funcionen mejor, pero la dirección no ha sido buena. Yo propongo mejorar la administración, mejorar la capacidad de decisión en el día a día y además intentar este modelo que siempre fue el del Uruguay, un lugar atractivo, integrado al mundo. Hemos abandonado eso, tratamos de encontrar aquí las soluciones cuando las mejores prácticas en el mundo existen, están comprobadas. Tenemos que integrarnos más con nuestra región, que hemos abandonado también, y ser proactivos en ir a buscar negocios, nuestra actividad comercial, reducir aranceles. Muchos de los productos tienen aranceles mucho más altos que nuestra competencia. Hablamos, por ejemplo, de China, donde Nueva Zelanda manda sus productos con menos aranceles que Uruguay. Bueno, hay que tener una política comercial extranjera que sea proactiva y que busque colocar nuestros productos en el mundo. Yo creo que con todo eso podemos dinamizar la economía rápidamente y volver a tener números y una situación que siempre tuvimos, porque no es lo normal que al Uruguay le vaya mal. Creo que si hacemos las cosas bien podemos tener, más allá de las circunstancias exteriores y los factores externos que no podemos controlar, una política de largo plazo donde hay un mundo ahí afuera que sí funciona, donde hay industrias que están creciendo, nuevas tecnologías que se desarrollan todos los días y que generan empleo. Bueno, tengamos ese Uruguay abierto al mundo, pujante, bien. Y yo creo que eso nos va a permitir seguir teniendo mejores servicios públicos de calidad y además una economía que crece mucho más. Bien, y muchísimas empleo, gracias. Y trabajo para la gente que hoy es lo que se está necesitando. Bueno, interesante, Jime, y muchísimas gracias, Sartori, por este contacto. Jime, muy interesante el recorrido, sin duda. Bueno, ya después nos darás más detalles. 5 pisos, decíamos, frente a Plaza Independencia, donde allí, bueno, se cocina, digamos, todo lo que tiene que ver con la estrategia en esta campaña electoral, así como, por ejemplo, bueno, lo que refiere a redes, toda el área digital. Bueno, realmente pocas veces visto esa infraestructura, digamos, en una contienda.